Aún no puedo olvidar aquellas palabras que me dijo esa mujer. En ese entonces no conocía su nombre, pero ahora sé que se llama Lindsay. Estela Rose. Vivirás en este infierno llamado tierra, con la culpa persiguiéndote toda tu vida, y nunca podrás dejar este mundo, a menos que yo lo permita. Todo esto fue obra de las malas decisiones que has tomado en la vida. ¿Sabes? Tú y yo no somos tan diferentes después de todo. Cuando pude volver a moverme, solo tuve un pensamiento. Sydney. Mi hija. La única luz que me quedaba en este desastre. Corrí hacia el hospital con desesperación. Mi cuerpo, bañado en sudor y sangre ajena, ignoraba el cansancio. Ella va a estar bien. Me repetía a mí misma. Ella es lo único bueno que hice. Logré llegar hasta el hospital, el mismo hospital donde recientemente había fallecido mi hermano. Pasó un rato. Vi a un grupo de médicos rodeando una camilla, sus rostros tensos, el equipo de reanimación a un lado. Cuando me vieron, uno de ellos dio un paso al frente, con los ojos llenos de una lástima. Lo sentimos, Estela. Hicimos todo lo posible. La herida fue demasiado profunda. Un corte en la zona abdominal tocó órganos vitales. No pudimos detener la hemorragia. El mundo se detuvo. Mis piernas fallaron y caí al suelo, el piso frío absorbiendo todo el calor de mi cuerpo. La culpa, esa compañera que la mujer de rojo me había prometido, se había instalado en mi pecho. ¿Quién le hizo esto?, preguntó el doctor, acercándose con cautela, buscando una explicación. Mi mente estaba nublada, no sabía qué decir. No podía contarles lo sucedido. Como no encontraba la mentira ideal que me sacara de esa situación, mi boca actuó sin pensar. Yo balbuceé, con la voz rota. Fue un accidente. Yo la maté. No quería. Fue ella, una mujer. Pero fui yo quien sostuvo el arma. La confusión en sus rostros se transformó rápidamente en horror. El doctor retrocedió y, antes de que pudiera explicar nada más, levantó el teléfono. Llamen a seguridad, llamen a la policía. En ese instante, pude volver a tomar el control. El dolor seguía ahí, pero mi mente comenzó a escanear el edificio. Sabía que los hospitales se diseñan con flujos específicos. Conductos de ventilación, ductos de basura y salidas de emergencia que cumplen con normativas de seguridad. Normativas que yo misma había estudiado 1000 veces. Mientras los guardias se acercaban por el ala derecha, analicé el techo. Vi la rejilla del conducto de servicio. Sabía que el soporte estructural de ese pasillo era independiente del resto. Con una precisión fría, golpeé el extintor contra la alarma de incendios, provocando un caos inmediato. El sistema de rociadores se activó y las puertas magnéticas de seguridad se desbloquearon automáticamente por protocolo de evacuación. Mientras la gente corría en dirección opuesta, yo me deslicé por la ruta que nadie más vería. El plano de evacuación de servicios técnicos. Me moví entre las sombras, sabiendo exactamente qué puertas no estaban en los mapas públicos. Afuera, la noche me esperaba, y con ella, la culpa eterna que la mujer de rojo me había condenado. El arrepentimiento no es algo que se va con el tiempo. Es un peso que te hunde más cada día. Ya no me importaba si el demonio me había manipulado o no. ¿Qué más daba? Al final, mis manos fueron las que hicieron el trabajo sucio. Yo maté a mi hermano. Yo causé la muerte de Sydney. Yo destruí todo y a todos los que me importaban. Lo único que quería era apagar la luz. Pero la maldición era un muro invisible que me rodeaba. No me dejaba morir. No era que yo fuera especial. Era que el destino se estaba burlando de mí. Una noche, en un cuarto de pensión barato, busqué un cuchillo de cocina. Estaba afilado, de esos que cortan carne congelada sin esfuerzo. Me senté en el suelo y presioné la hoja contra mi muñeca. Con lágrimas me despedí de este mundo. Estaba lista para el corte definitivo.
pero en el instante en que el metal tocó mi piel, sentí algo raro. La hoja, que segundos antes podía rebanar hueso, se volvió blanda, como si fuera de goma. Pude ver cómo el filo se doblaba sobre mi piel sin dejar ni un rasguño. Lancé el cuchillo contra la pared, gritando, llorando de rabia. Pero no me rendí ahí. Al día siguiente conseguí una pistola vieja. Fui al bosque, donde nadie pudiera oírme. Apoyé el cañón contra mi sien. Estaba segura de que esta vez funcionaría. Apreté el gatillo. Pero no hubo un disparo. La pistola, en mis manos, se desarmó como un juguete mal hecho. Los tornillos saltaron, el percutor se partió por la mitad y el cañón se cayó al suelo. Me quedé ahí, con los restos del metal en las manos, sintiéndome la persona más estúpida y patética del mundo. No me rendí. Intenté ahogarme en el río de plata. Me metí en el agua fría, sintiendo como la corriente me arrastraba. Me dejé llevar, cerrando los ojos, esperando que el agua entrara en mis pulmones y todo terminara. Pero mi cuerpo, por sí solo, empezó a bracear. Flotaba. Era como si el río se negara a dejarme morir, empujándome hacia la orilla una y otra vez, hasta que terminé en la tierra, tosiendo, viva, otra vez viva. Cada intento era una humillación. A veces, cuando cruzaba la calle, pensaba en tirarme delante de un camión, pero el semáforo siempre se ponía en rojo justo cuando yo estaba por dar el paso. O si intentaba tomar pastillas, terminaba vomitando antes de que el efecto empezara. Es como vivir en una cárcel, pero mi piel es la celda. No puedo escapar de mí misma. Cada vez que intento irme, la realidad se tuerce, se rompe y se arregla para que yo siga aquí, consciente, respirando, recordando. Ya no busco la muerte con esperanza. La busco con odio. Odio esta maldición que me obliga a ver el sol cada mañana, a sentir el hambre, el frío y, sobre todo, la culpa. La mujer de rojo no me está protegiendo. Me está manteniendo en un teatro donde yo soy la única espectadora y la única protagonista de una tragedia que nunca termina. Estoy atrapada en mi propio cuerpo, y lo peor de todo, es que empiezo a creer que nunca voy a salir de aquí. Simplemente no me puedo suicidar, soy tan estúpida, que ni siquiera sirvo para morir. La noticia me llegó como un golpe seco en el estómago. Vi un volante pegado en un poste de luz mientras caminaba sin rumbo. El funeral de Sidney y de mi hermano. Iban a enterrarlos el mismo día. Me quedé ahí, parada, viendo la foto de mi hija sonriendo. Fue como si me arrancaran el corazón por segunda vez. Quise gritar, quise ir hasta allí, suplicar perdón ante sus tumbas, pero sabía que no podía. ¿Qué clase de madre, qué clase de hermana se atrevería a aparecer en el entierro de las personas que ella misma destruyó? Era un monstruo. Me oculté entre la gente, viendo desde lejos cómo bajaban los ataúdes, llorando en silencio hasta que me quedé sin aire. Me rompí por dentro. Todo mi mundo se había convertido en cenizas. Necesitaba acabar con esto. Ya no podía vivir viendo mi propia sombra. Entonces recordé. Wallcraft Systems. Yo había diseñado ese lugar, yo conocía cada pared, cada túnel de servicio, cada salida de emergencia que no aparecía en los planos oficiales. Sabía que Holden había estado trabajando en prototipos de armas experimentales y compuestos químicos tan potentes que no necesitaban ayuda de nadie. Algo que, si lo tomaba o me exponía a ello, borraría mi existencia de una vez por todas. Nada de cuchillos, nada de pistolas que se rompen, nada de agua que me expulsa. Algo definitivo. Entré al edificio de noche, moviéndome como un fantasma entre los conductos de ventilación. El lugar olía limpio, a nuevo, a algo que ya no me pertenecía. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, buscando el laboratorio privado de mi esposo, escuché pasos. No tenía a dónde ir. De repente, una luz se encendió y ahí estaba ella. Charlotte Robbie. La nueva dueña. La chica que siempre fue fiel, que había sido mi amiga, y que ahora vivía en mi pesadilla.
Nos quedamos mirando fijamente. Ella se veía pálida, como si hubiera visto a un espectro. El silencio era insoportable. Ella solo pudo decir un nombre, con voz temblorosa. Estela. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No podía explicarle nada. No podía decirle que solo buscaba una forma de morir. Solo pude susurrar, con el alma hecha pedazos. Lo siento. Lo siento tanto, Charlotte. Pero no hubo tiempo para más. Los guardias de seguridad, que ya estaban en alerta por el sistema de seguridad que yo misma había programado, aparecieron por el pasillo. Al verme, uno de ellos señaló con desesperación. Ahí está, es Stella Rose. La rosa de Wallcraft. Me rodearon en segundos. No luché. Ya no tenía fuerzas. Me esposaron mientras Charlotte se quedaba atrás, mirándome con una mezcla de miedo y lástima. No me llevaron a una cárcel común. Me estudiaron durante días. Hablaron con psicólogos, revisaron mis antecedentes, vieron los intentos de suicidio fallidos. Los médicos llegaron a la conclusión de que yo no era una criminal común, que yo era un peligro para mí misma. Inestable, dijeron. Necesita estar encerrada donde no pueda hacerse daño. Así fue como terminé aquí, en este manicomio. Ya no tengo forma de escapar. Ya no tengo forma de buscar un arma. Estoy en una celda blanca, vigilada las 24 horas, condenada a despertar cada día, a respirar cada segundo, atrapada en un cuerpo que se niega a morir. Y lo peor de todo, es aquel nombre con el que ahora me conocen. La rosa de Wallcraft. Decidieron apodarme así porque descubrieron mi mentira. No sé cómo. Ni tampoco sé por qué. Había sido un plan perfecto. La única explicación que encuentro es que haya sido ella, la mujer de rojo. Al final del día, ella tenía razón. Estoy viviendo en este infierno y, por más que suplique, parece que nadie me va a dejar salir. La rutina en el manicomio era un círculo vicioso. De vez en cuando, venían policías a interrogarme. Siempre les contaba la verdad, pero nunca me creían. Me miraban con lástima o con odio, anotaban algo en sus libretas y se iban. Una tarde, un doctor nuevo se sentó frente a mí. Me miró con compasión y me dijo algo sobre que yo había creado una enfermedad mortal. Esto ya me parecía el colmo, no fue suficiente con ese apodo de mierda, ahora se supone que creé una enfermedad. ¿En qué momento? No recuerdo bien su nombre, pero sé que era un nombre tonto. La mutación roja, o la maldición roja, o algo parecido. Me reí en su cara. Unas noches después, mi celda se abrió. No fueron los guardias. Eran 3 hombres, con ropa oscura y esa mirada dura que solo ves cuando estás metida en deudas que no puedes pagar. Los reconocí al instante. Eran los hombres de aquel casino donde solía apostar antes de que todo se fuera al infierno. La verdad que con todo lo que pasó, me había olvidado de ellos, y del plan que había organizado para pagar mi deuda. Al fin te encontramos, Estela. Dijo uno, agarrándome del brazo con fuerza. No sentí miedo. Al contrario, mi corazón dio un salto de pura alegría. Por fin. Si yo no podía matarme, ellos lo harían. Ellos eran los verdugos que había estado esperando. Me llevaron a la camioneta sin decir ni una palabra. No grité, no me resistí. Cuando llegamos a un depósito abandonado, me sentí casi en paz. Los hombres me tiraron al suelo. Empezaron a golpearme, a exigirme el dinero que creían que yo tenía escondido. Me daban patadas, me cortaban con navajas, pero yo no sentía dolor. Solo sentía una urgencia de que terminaran pronto. Cuanto más me lastimaban, más sonreía. Era una sonrisa vacía, una mueca que no tenía nada de humana. Los hombres se detuvieron, confundidos. ¿Qué le pasa a esta loca?, dijo uno de ellos, retrocediendo un paso, visiblemente asustado. Está sonriendo. Se está riendo mientras la matamos. Esa mirada de miedo en sus ojos fue lo que me confirmó que ya no era una persona para ellos. Era algo que no entendían.
Ya me cansé de esto, dijo el líder, sacando una garrafa de gasolina. Si no vas a decir o hacer nada, entonces te vas a quemar. Me rociaron con el combustible. El olor era fuerte, picante. Cerré los ojos, sintiendo el líquido frío sobre mi piel, esperando el calor, esperando el final. El hombre encendió un fósforo. Lo vi acercarse. Era el momento. Por fin iba a dejar de respirar. Pero justo cuando el fósforo iba a tocar la gasolina, el suelo empezó a sacudirse. No fue un temblor pequeño. Fue un rugido que vino desde las entrañas de la tierra. El edificio entero se estremeció con una violencia brutal. El techo, viejo y debilitado, se vino abajo con un estruendo ensordecedor, toneladas de metal y concreto cayendo en picada. Fue un desastre absoluto. Las vigas golpearon a los 3 hombres de lleno, aplastándolos instantáneamente. El incendio nunca empezó porque el polvo y los escombros apagaron todo. Cuando el ruido se detuvo, el silencio era absoluto. Me levanté entre los restos del techo. Estaba cubierta de polvo y sangre ajena, pero ni un rasguño era mío. Miré los cuerpos de los 3 hombres aplastados bajo los escombros. Estaban muertos. Ellos estaban muertos, y yo estaba de pie, otra vez. Me dejé caer de rodillas, rodeada de muerte, sollozando con una desesperación que no tiene nombre. La maldición me había salvado una vez más. Me habían quitado la oportunidad de morir. Estaba sola, con los cadáveres de quienes intentaron hacerme el favor de terminar con mi vida, sintiendo como el destino se burlaba de mí en cada respiro. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más de esto tengo que soportar? Corrí por la calle, con los pulmones ardiendo y la lluvia mezclándose con las lágrimas en mi cara. Ya no me importaba quién me viera. Estaba harta. Levanté la mirada al cielo negro, como si pudiera verla escondida entre las nubes, y le grité con toda la rabia que me quedaba en el pecho. ¿Quién te crees que eres? Grité, con la voz rota. No eres Dios. No tienes derecho a jugar conmigo. No eres nadie para decidir quién vive y quién muere. No puedes juzgarme, no puedes decidir por mí. Déjame ir. Me dejé caer de rodillas en medio de la calle, sollozando, golpeando el pavimento con los puños. Entonces, el aire cambió. Se puso pesado, frío, como si el oxígeno se estuviera agotando. Un silencio absoluto cayó sobre la ciudad. Miré hacia el borde del bosque que estaba cerca, y ahí la vi. Estaba de pie, quieta, observándome. Era la mismísima Lindsay. La rabia me cegó. Me levanté y corrí hacia ella, queriendo destrozarla, queriendo arrancarle la vida si es que tenía una. Pero, cuando estaba a punto de alcanzarla, ella simplemente desapareció, como si fuera humo. Me frené en seco y caí al suelo otra vez, ya sin fuerzas. Por favor, supliqué, con la voz apenas como un susurro. Por favor, quítame esta maldición. Ya no puedo más. No es justo. De la nada, su voz resonó en mi cabeza, tranquila y suave. No es una maldición, Estela. Es una bendición. Es una señal. Sigues aquí porque no has terminado. Tienes tiempo para hacer algo, para corregir el camino. ¿Corregir? Reí con amargura, levantando la vista hacia la oscuridad del bosque. Ya no hay nada que corregir. Todo está muerto. Lo arruiné todo. No me digas que esto es una bendición. Es un infierno. Sentí que se acercaba. Su presencia se hizo más fuerte, y por primera vez, no sentí miedo, sino una tristeza infinita. Yo entiendo tu dolor, Estela. Créeme, lo entiendo mejor de lo que crees. Dijo Lindsay. Su voz sonaba diferente, menos fría, casi humana. Mientes. Le grité, poniéndome de pie, agresiva. Tú no eres humana. Tú no puedes sentir nada. Solo eres un monstruo que disfruta viéndome sufrir. Hubo un silencio largo. Cuando Lindsay volvió a hablar, su voz tembló por un segundo. Yo también fui madre, Estela. Yo también amé con todas mis fuerzas.
Tenía un hijo, se llamaba Eliel. Era mi mundo. Pero me lo arrebataron. Me lo quitaron de las manos y yo no pude hacer nada para defenderlo. No pude salvarlo. Me quedé igual de vacía que tú. Bajé la guardia. La rabia, que hasta hace un segundo me quemaba, empezó a enfriarse. Eso no justifica lo que me hiciste, dije, con la voz más débil. No busco justificarme. Solo quiero que entiendas que no estás sola. Lo que tienes no es un castigo. Es una oportunidad. La mayoría de la gente muere sin haber aprendido nada. Tú tienes toda la eternidad para entender por qué hiciste lo que hiciste y para encontrar una razón para existir. La calma de Lindsay se rompió. Su rostro, que hace un segundo parecía triste, se volvió duro como la piedra. Sus ojos se oscurecieron y el aire volvió a ponerse tenso, casi eléctrico. ¿Sabes quién me lo arrebató, Estela? Dijo, dando un paso hacia mí. Tu especie. Los humanos. Mi Eliel no tenía la culpa de nada, pero vuestra codicia, vuestro miedo a lo que no entienden, me lo quitó. Lo mataron. Y yo, en mi estupidez, los perdoné. Pensé que había algo de bien en ustedes. Fue el peor error de mi vida. Me estremecí. No era compasión lo que veía ahora, era un odio antiguo y puro. Eres una plaga, Estela. Siguió, mirándome con desprecio. Una escoria que solo sabe destruir. Pero lo que hiciste con Warcraft, eso fue arte. Tu mente de arquitecta, tu capacidad de planearlo todo mientras te desmoronabas. Eso no tiene precio. Tienes potencial. Imagina lo que podríamos hacer si dejamos de jugar a las víctimas y empezamos a cambiar las cosas. Juntas. Me quedé helada. ¿Unir fuerzas con ella? Dudé. Todo mi cuerpo gritaba que corriera, pero mi mente estaba bloqueada. ¿Qué otra opción tenía? Lindsay se acercó lentamente. Me tomó del cabello con una caricia que me dio escalofríos y metió sus dedos entre mis mechones. Por un segundo, sentí como si estuviera sacando algo invisible de mi propia cabeza. De sus dedos empezó a brotar una luz tenue, casi fantasmal. Entonces, abrió la mano. Un pequeño objeto apareció de la nada. Era un rosario. Brillaba con una luz extraña, como si tuviera fuego frío por dentro. Se llama la Cruz de los Lamentos. Esto soy yo, Estela. Y yo soy esto. Compartimos la misma alma. Nació del sufrimiento que sentí cuando perdí a Eliel. Está hecho para defender lo que me importa. Lo puso en mis manos. El metal estaba caliente, vibraba como si tuviera un corazón latiendo dentro. ¿Crees que tuviste suerte? ¿Crees que fue casualidad que los escombros cayeran, o que la pistola se rompiera en pedazos? Esta cruz te ha estado salvando. Se entiende con quien la porta, siente tu dolor y te protege. Me quedé mirando el rosario, sin poder creerlo. Si aprendes a dominarla, si dejas de verla como un escudo y empiezas a estudiarla, puede ser el arma perfecta. Puede cambiar de forma según lo que necesites para matar. Si necesitas una hoja, será una hoja. Si necesitas algo que atraviese el acero, lo hará. Me quedé paralizada. Recordé todas las veces que la muerte me había rechazado, todas las veces que algo milagroso me había salvado. Había estado conmigo todo este tiempo. Me lo dejó ella aquella noche en el bosque sin que yo me diera cuenta. ¿Por qué yo? ¿Por qué me das esto a mí? ¿Qué tiene de especial mi dolor? Lindsay se cruzó de brazos. Su expresión era fría. El mundo es una basura, Estela. Está roto, podrido por gente que no sabe lo que hace. Necesito a alguien que sepa cómo desarmarlo pieza por pieza y volverlo a armar. Y tú eres la arquitecta. Has demostrado que puedes destruir un imperio y sobrevivir a tu propia muerte. Nadie más tiene ese potencial.
Esta cruz no es un juguete, es la herramienta perfecta para alguien como tú. Me miró fijamente. Si no me crees, pruébala. Intenta hacerme daño. El rosario brillaba con una luz que dolía la vista. Cerré los ojos, concentrándome en el peso del objeto. Sentí cómo el metal se movía bajo mis dedos, cómo se estiraba y cambiaba de forma. Cuando abrí los ojos, el rosario ya no estaba. En mi mano derecha sentí el peso frío de una pistola. Me quedé sin aliento. Era imposible, pero allí estaba, una máquina de matar creada por un sentimiento. ¿Qué esperas? Dijo Lindsay, sin moverse un milímetro. Dispárame. No lo dudé. El odio, la desesperación, la culpa de todo lo que había pasado. Apreté el gatillo. El sonido fue ensordecedor, pero la bala no le dio. Vi cómo el espacio alrededor de ella se curvaba, cómo la realidad misma se esquivaba para que el proyectil se perdiera en la oscuridad del bosque. Soy demasiado poderosa para un juguete de metal. Si usara esto para acabar con la humanidad, sería una cobarde. Es tuyo, úsalo. Guardé la pistola, que volvió a adoptar su forma de rosario. Mis manos no paraban de temblar. Para cambiar el mundo no basta con una cruz, Estela. Necesitamos los cimientos. Necesitamos Wallcraft Systems. Si recuperas la empresa, si combinas esta tecnología con el poder del rosario, podremos hacer cosas que la gente ni siquiera puede imaginar. En ese momento, mis pensamientos se detuvieron. Wallcraft Systems. Tecnología avanzada, investigación biológica, recursos ilimitados. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si había tecnología capaz de modificar la realidad o el cuerpo humano, si existía una forma de manipular la vida y la muerte. Quizás, aunque fuera una posibilidad entre 1.000.000, podría traer a Sydney de vuelta. La idea era una locura, un delirio de alguien que ha perdido la razón, pero era la primera vez en mucho tiempo que sentía algo parecido a la esperanza. No me importaba si el mundo se quemaba, no me importaba si tenía que destruir a otros. Si había un camino, por pequeño que fuera, para decirle lo siento a mi hija y arreglar el error más grande de mi vida, lo tomaría. Acepto. Dije, y mi voz sonó firme, sin rastro de la mujer rota que lloraba hace un momento. Seré tu sucesora. Recuperaré la empresa. Haré lo que sea necesario. Lindsay me miró. Por primera vez, no vi desprecio en sus ojos, sino algo parecido al respeto. Se acercó y, para mi sorpresa, me envolvió en un abrazo. No era un abrazo cálido, era un abrazo lleno de una tristeza profunda, el abrazo de dos mujeres que habían perdido todo. Bienvenida al infierno, Estela. Ahora tienes una razón para seguir adelante. Me quedé ahí, abrazada a ella, con el rosario latiendo contra mi pecho. Ya no quería morir. Ahora tenía un propósito, y por Sydney, sería capaz de convertir este mundo en cenizas si fuera necesario. Lindsay se separó de mí con brusquedad. El abrazo, que por un segundo me hizo sentir acompañada, se disipó como el humo, dejándome de nuevo en el frío. Su rostro volvió a endurecerse, recuperando esa mirada de hielo que me hacía sentir insignificante. No tan rápido, Estela. Te he dado el arma más poderosa en el cielo, la tierra y el infierno. Ya te demostré que puedes confiar en mí, o al menos, que te desespera tanto vivir que harías cualquier cosa. Pero yo no puedo decir lo mismo. Me tendió la lista. Mis dedos rozaron los suyos, estaban fríos. Abrí el papel y leí los nombres. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Limpieza. Sterling es un juez que ha vendido su alma al mejor postor cientos de veces. Gente como él es el cáncer de este mundo. Debes matarlo. Pero no te preocupes por el orden todavía. Concéntrate en recuperar Wallcraft Systems. Una vez que la empresa esté bajo tu mando, usa la cruz para borrar a Sterling. ¿Y los otros?
Señalé los nombres restantes. Habla Quoth, no lo toques todavía. Hay un suceso que tiene que ocurrir antes, un evento que hará que su muerte sea necesaria. Ya te avisaré. En cuanto al tercer nombre, ni te molestes en buscarlo. Cuando llegue el momento de eliminar a los dos primeros, la respuesta aparecerá sola. Leí el nombre del juez. El miedo me recorrió la espalda, pero luego recordé a Sidney. Si tenía que mancharme las manos de sangre para limpiar el camino hacia la tecnología que podría devolverla a mi lado, lo haría. No era un asesinato. Era un pago necesario. Tengo un plan para recuperar Warcraft Systems. Le dije, mirándola a los ojos. Será complicado, muy complicado. Charlotte ahora es la dueña, pero no tiene ni idea de cómo funcionan los sistemas de seguridad internos que yo misma diseñé. Sé cómo entrar, cómo anular sus defensas desde adentro. Solo necesito tiempo. El tiempo es lo único que tienes de sobra, dijo ella, esbozando una sonrisa cruel. Antes de irme, le hice una última pregunta. ¿Cómo te llamas? Hace mucho nos conocemos, pero nunca me has dicho tu nombre, y la verdad, odio tener que llamarte la mujer de rojo. Lindsay. Respondió con firmeza. Ella asintió, satisfecha. Luego, sacó una máscara. Era de un color blanco, solo tenía unos círculos que simulaban ser los ojos y una pequeña sonrisa. Una falsa sonrisa. Ten. Para que nadie pueda reconocerte. El mundo no puede conocer el rostro de la mujer que va a cambiarlo todo. Si vas a ser mi sucesora, debes dejar de ser Stella Rose. Stella Rose murió aquel día. Tú eres otra persona ahora. Me puse la máscara. Se sentía fría, una segunda piel que ocultaba quién era y qué había hecho. Me sentí protegida, pero también más sola que nunca. Cuando levanté la vista para decirle algo más, Lindsay ya no estaba. Se había esfumado, dejándome en medio de la oscuridad del bosque. Me quedé ahí, apretando la cruz de los lamentos en mi puño. Caminé hacia la carretera, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Pensé en Charlotte Robbie, viviendo en mi casa, sentada en mi escritorio, ocupando el lugar que yo misma abandoné. La pobrecita pensaba que había heredado un imperio, sin saber que solo estaba cuidando el terreno para mi regreso. La vida se trata de sacrificios, Charlotte. Murmuré para mí misma, y mi voz sonó extraña, profunda, casi como si no fuera la mía. Y la tuya es solo una pieza más en el diseño. Caminé hacia las luces, lista para destruir todo lo que había construido, lista para empezar de nuevo. La arquitecta había vuelto, y esta vez, el edificio iba a arder. Muchas gracias a todos por haber visto este video. Nos veremos nunca. Adiós.